Haroldo Sánchez, sin reservas. Hola, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy se encuentra con nosotros un guatemalteco que es abogado, columnista y analista. Él ha desarrollado temas de actualidad política, específicamente en las consecuencias que trae a la sociedad el tema de la corrupción. Él es Alejandro Balcells. Bienvenidos a ustedes también por estar en esta entrevista sin reservas. Bueno, Alejandro, un gusto, Haroldo. Durante mucho tiempo has sido un observador de todos estos fenómenos políticos, sociales y económicos del país, y el tema de la corrupción es algo que nos sigue trayendo de cabeza. ¿Cuál crees que es el camino que debemos de seguir recorriendo en este tema? Yo primero, bueno, gracias por la invitación. Quisiera creer que lo que sucede es que estamos viendo la corrupción fuera del contexto de la corrupción. ¿A qué me refiero? Sabemos que hay una lucha contra la corrupción, sabemos que existen una serie de procesos, sabemos que pasó muchas cosas de corrupción en el gobierno del Partido Patriota, que es posible que haya pasado en la UNE, y es posible que haya pasado con Berché, y es posible que haya pasado con Portillo y con Arzú. Lo mismo, pero no existe una propuesta clara de cuál es el combate nacional hacia la corrupción. Creer que la corrupción se combate solo desde el ámbito penal es un absurdo, sobre todo cuando nuestro Código Penal es del año 73 y lo que pasa es que existen un montón de normas, un montón de delitos que se han ido creando del 73 para acá, que han ido parchando el sistema. Entonces cada gobierno ha intentado crear pues una serie de figuras delictivas para combatirla, pero se ha olvidado de todo el sistema preventivo, o sea, cómo se previene la corrupción. ¿Y a qué me refiero? Mucho de lo que estamos sufriendo y mucha gente está presa hoy porque la Contraloría General de Cuentas no jugó su papel, porque los tribunales de lo contencioso administrativo no jugaron su papel, porque la Procuraduría General de la Nación no jugó su papel. Es decir, todo el sistema preventivo fracasó. Sin ir muy lejos, se dice que la raíz de la corrupción es el sistema de financiamiento ilícito. El Tribunal Supremo Electoral tampoco ha sabido jugar su papel. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos. Es decir, hablamos de corrupción, hablamos de procesos penales, pero no se habla de todo el sistema. Ahora, si se habla de casos penales, pues el sistema de justicia está colapsado. Y lo que sucede, Haroldo y amigos, es que desde que don Gonzalo Menéndez de la Riva, y después pasó con Ramiro de León, y después vino don Jorge Mario García La Guardia, y etcétera, etcétera, de procuradores de derechos humanos, se ha dicho que en el país hay un abuso de la prisión provisional. Eso se ha dicho siempre, pero como vivimos en una sociedad que ha creído que los derechos humanos es cuestión de comunistas y de delincuentes, entonces no se le ha puesto atención. Ahora se toca a gente de poder y descubre Guatemala que existe la prisión provisional. Mucha gente ni siquiera sabía qué es eso. ¿Por qué? Porque hay gente de poder que está metida en la cárcel y que definitivamente ha sido víctima de ese sistema injusto. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo hemos dicho, o sea, los que hemos estado en derechos humanos lo hemos dicho, y sobre todo la gente que se dedica a derechos humanos lo han dicho hasta la saciedad, pero esta sociedad es tan egoísta que hasta ahorita se dio cuenta de esto. Entonces se requieren de transformaciones profundas y se requiere sobre todo de dotar a los jueces de instrumentos y de mecanismos para hacer respetar esas decisiones y para hacer ágiles los procesos. Cuando hablas de esas transformaciones, ¿es este momento para esas transformaciones? Por supuesto, este debería ser el momento. Digamos, veamos, Guatemala respira mucho el aire mexicano. Veamos el tema de México, cómo enfrenta, independientemente de que funcione o no funcione, no quiero entrar a eso, pero en México hay una discusión y un debate nacional sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí no se discute absolutamente nada, y lo que vemos es que desde la presidencia y desde el organismo ejecutivo y desde el organismo legislativo lo que hay es una manifestación de una serie de acciones para ocultar hechos y para proteger a personas determinadas de las acusaciones penales que le vienen. Pero démonos cuenta que hoy estamos hablando de Felipe Alejos, pero mañana hablaremos de otra persona, y mañana hablaremos de otra persona. Es decir, la corrupción solo ha cambiado de nombres, y mientras no cambiemos el sistema, esto va a seguir repitiéndose. Entonces, ¿crees que todo esto que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo, hay un camino que no es el correcto? Por supuesto, el camino que no es correcto es seguir estando en el mismo sistema
sin querer modificarlo una coma y estar esperando resultados distintos. Eso es de locura. Y te refiero a un punto. Si tú agarras el periódico, los diarios de hace 4 años y miras qué pasó con la comisión de postulación de fiscal general, era exactamente lo mismo. Las comisiones de postulación ya no generan ningún marco de confianza. Y si vemos la de hace 8 años, era exactamente lo mismo. Es decir, existen críticas a las comisiones de postulación, pero queremos que la comisión postuladora salgan cosas que no pueden salir. ¿Y por qué? Por ejemplo, la academia está en una franca crisis y lo debemos hacer notar. Por ejemplo, recordemos que el título de doctor de Manuel Valdizón, que ahora salió en uno de los allanamientos acá, se convalidó por el propio Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos diciendo que no podían decir si una tesis tenía plagio o no. ¿Eso o es muy mediocre o es complicidad? Y mediocre no es, porque es la academia más alta del país, el Consejo Superior Universitario. Entonces hay complicidad. Todas esas personas que votaron en ese momento determinado que una tesis que tenía plagio no era facultad de ellos decir si había plagio, lo que hace es premiar la mediocridad de alguien que se robó un título de doctor con una tesis muy mala. Y a esto vamos ahora a la educación privada superior. Tenemos un montón de universidades de garage, un montón de universidades que están vendiendo títulos, un montón de universidades que están preparando profesionales, entre comillas, que no tienen ninguna capacidad para hacerle frente a la situación competitiva que hay allá afuera. Y ese es el problema. Estamos creando médicos, estamos creando abogados, ingenieros, etcétera, que ojalá hubieran muchos en el país buenos, pero lo que estamos haciendo es una titulitis donde se están titulando, pero no tienen las herramientas suficientes. Y estas universidades y estas facultades de derecho son las que están, muchas de ellas, son las que están integrando estas comisiones de postulación y que tienen intereses partidarios clarísimos, porque la universidad ya es un negocio. Las universidades tienen dueño y vuelven millonarios a mucha gente. Y eso es lo que está sucediendo. Bueno, estamos con el abogado Alejandro Balcells y ya lo estaba usted escuchando, sus reflexiones sobre esta nuestra Guatemala, donde la lucha en contra de la corrupción ha marcado un camino, pero todavía falta muchísimo por arreglar, pero hay que hacerlo, no hay que callar frente a lo que estamos viendo. Ya me hacen señas que tenemos que ir a un corte comercial y estamos con ustedes en un momento. Bueno, estaba pensando que toda esta situación, para cambiarla, las leyes deben de ser cambiadas por gente señalada de diversos actos. ¿No es esto un círculo vicioso? ¿Cómo vamos a hacer para salir de él? No. Aquí hay una serie de elementos de élite del país que es comparsa de esto. ¿Y a qué me refiero? Y te voy a poner un ejemplo clarísimo para que veamos cómo funciona la sociedad guatemalteca y cómo caemos en la descalificación y en la ausencia de debate. Se propone un proyecto de reforma constitucional, que ahí está, que incluso se ha aprobado 2 artículos por el Congreso. Está la propuesta de reforma constitucional y salta, sobre todo el gremio de abogados, salta diciendo que no, que esto, que lo otro, y que mucho se puede hacer por medio de ley ordinaria. Yo todavía me explico cómo quieren hacer eso por medio de ley ordinaria, pero está bien, que lo digan. Y que por medio de ley ordinaria, y que por ley ordinaria esto, y por ley ordinaria aquello, y que ley ordinaria aquello, y que se van a proponer. A la fecha, una coma no se ha propuesto. Y a eso me refiero. Están esperando que todo el mundo haga el trabajo, y no se propone absolutamente nada, incluso de los sectores que dicen que están comprometidos con el fortalecimiento del sistema de justicia. No puede cambiar un sistema de justicia, y eso lo tiene que entender cualquiera, aunque no sea abogado. Si un magistrado de la sala de apelaciones, que es el que conoce las apelaciones y el que realmente decide la mayoría de casos en Guatemala, tiene que visitar el Congreso cada 5 años. Eso no es correcto.
Cada 4 años empieza ya el proceso ya de acercamiento a los legisladores, etcétera, porque al 5.º año cambia. Entonces, ya el 4.º año ya empiezan las campañas, pues. Y eso es grave, sumamente grave, y eso es lo que destruye el sistema. Si nosotros no le damos permanencia al juez, el juez no puede ser fuerte en sus decisiones. ¿Por qué? Porque un juez es el límite natural al poder. Entonces, obviamente, un juez que le pone límites al poder es descalificado por ese mismo poder si lo tiene que reelegir. Eso es lógico. Y eso pasaría aquí, en Zimbabue, y en Australia, y en cualquier parte del mundo. Por eso es que tenemos que ser muy serios en esta discusión. Y tenemos que ser muy claros en esta discusión. Si nosotros vemos desde la firma de los acuerdos de paz, que se trabajó muchísimo el tema de justicia, que se ha trabajado el tema de justicia, lo que se propone es lo que se propuso en la reforma constitucional, que la Corte dejara de ser el gran administrador, que hubiera un órgano de administración, que se le creara una carrera judicial al magistrado y al juez, que hubiera un sistema de disciplina eficiente, que el sistema de postulación cambiara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se da cuenta, si nos damos cuenta, nadie quiere el cambio. Nadie, me refiero a nadie de los grupos de poder. ¿Por qué? Porque les cambia las reglas y están conformes a ella. Entonces la sociedad es la que tiene que exigir, y ahí es donde programas como estos pues pueden sembrar una chispita, ¿no?, a cualquiera que nos oye, porque si no hay cambio, esta va a ser la realidad de nuestros hijos, solo que con otros nombres. Y eso es ridículo. Además, tenemos que ser muy claros que la Presidencia de la República y el organismo ejecutivo no está para nada interesado en el combate a la corrupción. Y no lo digo yo, lo dice la propia fiscal general. La propia fiscal dice, el presidente no es un aliado en la lucha contra la corrupción. Y el presidente le contesta, pero si yo le he dado su presupuesto. Esa fue la contestación presidencial a ese tema. ¿Cómo es posible que alguien que está presidiendo un país, que es el jefe del organismo ejecutivo, que tiene un montón de poder, diga, pero si yo a usted le he dado el presupuesto, si el combate a la corrupción no es el tema penal, insisto? Desde el Ejecutivo no se ha promovido una sola ley, y lo que asusta mucho es que también el presidente proponía esta reforma constitucional. Entonces no se sabe a quién engañaba, porque después la boicotea. Entonces no se sabe a quién engañaba, si al pueblo en un momento determinado que le presentó la reforma constitucional, o ahora que la boicotea. ¿A quién le está engañando? ¿A quién está haciendo? ¿Cuál es el norte de país que tenemos? Esta debilidad que uno ve en la alta cabeza, como es la del presidente, hacia abajo lo que ha generado es esa percepción que tenemos un gobierno aliado a la corrupción y la impunidad. Totalmente, totalmente. Es ridículo, Haroldo, y totalmente ridículo que, por ejemplo, una persona que haya sido tachada y que se le haya promovido un antejuicio muy claro, sea electo vicepresidente del Congreso. Punto. Sobre todo cuando ayer en las propias audiencias sale su voz y esto y lo mencionan en cuestiones. No importa, es que aquí estamos una cosa, aquí se habla de presunción de inocencia. Esa es la responsabilidad penal, su presunción de inocencia, pero su responsabilidad política, su responsabilidad institucional. El partido todos queda en un absurdo y en un ridículo cuando promueve la candidatura de don Lizardo Sosa, que lleva una propuesta interesante cuando fue candidato, porque dijo que era un gobierno de transición y que él iba a gobernar si ganaba 2 años y que se echaba a andar el sistema para que esto funcionara de otra forma, etcétera, etcétera. Y vemos que sus diputados, la mayoría de ellos, son un lastre de cómplices de la impunidad. Entonces, ¿cómo es eso que promueven una candidatura presidencial que decía 180 grados distinto a lo que están haciendo en el Congreso? Entonces, a eso es a lo que tenemos que apostar, a que nosotros los ciudadanos nos organicemos, pasemos a la gestión política o pasemos a ser críticos de la gestión jurídica. Porque algo que ha sucedido también es que no hemos fiscalizado al sistema judicial y a la Corte de Constitucionalidad y se le deja así. Las cosas jurídicas se ha creído que es asunto de abogados, incluso aquí en este programa lo dijimos una vez, no hay nada peor que dejar la justicia solo en manos de abogados. Esto es un derecho y es de todos. Pero ¿cómo podemos trasladar esta reflexión a los guatemaltecos? Porque finalmente el guatemalteco como ha sufrido tanto rechazo a sus propias demandas, es como, bueno, mejor ya no me meto
¿Cómo hacemos para cambiar vencer la apatía es muy difícil y generar cambios es muy difícil? Sin embargo, yo soy muy esperanzador. Yo la marcha, por ejemplo, que hubo del paro nacional el año pasado fue muy clara, mucha juventud. Lo que no hay es liderazgo, no hay organización, pero eso es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Yo sí creo que van a haber liderazgos importantes, están saliendo a luz cuestiones importantes que se sabían, pero que no se conocían a profundidad. Creo que la ciudad de Guatemala va a cambiar. Creo que la alcaldía de la ciudad de Guatemala es un punto importante donde tienen que haber liderazgos emergentes que propongan algo nuevo, y etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ir conociendo y creemos que tenemos que ir generando este marco. Ahora, mi mayor preocupación es que el sector universitario vive en la opacidad. El sector universitario no es un sector, y aquí hablo de los colegios profesionales, del Consejo Superior Universitario y del Consejo de Enseñanza Privada Superior, son órganos transparentes, no son órganos dinámicos, no son órganos propositivos, no son órganos que realmente estudien la realidad nacional y propongan soluciones, sino que son partes del status quo. Y bueno, ahí eso es grave. Creo que de todo lo que el abogado Alejandro Balcells ha mencionado en esta última parte de su intervención, los jóvenes, creo que ahí está, no el futuro, el presente de este país. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos en un momento. El día de hoy a distintos medios de comunicación se les hizo llegar este documento que es confidencial. Habla es una ayuda de memoria, dice, de la reunión de la canciller Sandra Jovel Polanco, que es la ministra de Relaciones Exteriores, con el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guedes. Pues ha circulado. Hasta hoy la Cancillería no se ha pronunciado reconociendo si este documento es válido. Sin embargo, tiene interioridades que vale la pena discutirlas con mi invitado Alejandro Balcells. Ya lo leíste, ya tuviste acceso a él. Es terrible, porque lo que demuestra acá es el empecinamiento del gobierno guatemalteco encabezado por Jimmy Morales de sacar a don Iván Velázquez. Claro, y ahí es donde vemos que existe una personificación del problema. A la fecha, de agosto para acá, digamos que el problema no fuera, que se fuera como dice el documento, y que el gobierno tuviera un interés legítimo e institucional de apoyar a la CICIG y no a don Iván Velázquez. Digamos que fuera cierto. Bueno, entonces, ¿qué muestras ha dado de ello? Nada, absolutamente nada. De hecho, es todo lo contrario con lo que pasa con la SAT, con lo que pasó con la SAT, con lo que viene de fiscal general. ¿Quién va a creer que no tiene el conflicto de interés Jimmy Morales después de todo lo que ha hecho? Después de mandar a una canciller a hacer esto y que cuando regresa es condecorada por el ejército. ¿Qué gran honor puede representar para el ejército de Guatemala una canciller que no lleva ni 6 meses en el chance? Y ya le están dando condecoraciones. Entonces, ese es el problema. Este es el tema, la lambisconería, el servilismo que existe, etcétera, etcétera. Esta ayuda de memoria lo que enseña es que hay un interés del gobierno por quitar a Iván Velázquez, es cierto, pero no propone absolutamente nada e incluso se encuentra con un no de la Secretaría General de Naciones Unidas, donde le está diciendo otra vez, no, eso no se puede hacer ahorita. Y es claro, es cierto que ha salido ahí un meme del secretario general diciendo este es un problema de la administración y no del Estado de Guatemala, dicen que es falso, pero igual el mensaje es exactamente el mismo. El problema es de ustedes, el problema no es institucional. Creo que el gobierno de la República está dando una muestra total de ineptitud, primero con esta actitud de la Cancillería, pero no solo eso, sino que sobre todo de abusivez en cuanto al tema de combate a la corrupción. O sea, si no está con la CICIG, que tiene todo el derecho de no estarlo, ¿qué propone? ¿Qué es su propuesta entonces si no existe Iván Velázquez? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que se espera de ellos?
Nunca hay una respuesta porque no tienen una respuesta. Aquí en este documento, y es cosa que ellos han dicho pues, públicamente, ¿no? Ellos han manifestado que es un gobierno que apoya la lucha contra la corrupción, y fue a repetir eso precisamente la canciller frente a los altos funcionarios de Naciones Unidas. La pregunta es, ya la has contestado, no han dado muestras de que esto realmente sea así. ¿Cómo nos está percibiendo entonces la comunidad internacional y los países donantes al darse cuenta de estas actitudes oficiales? Como un país de caricatura, como un país de caricatura. Y pongo otro ejemplo, y lo voy a poner así muy claro. Viene el presidente Jimmy Morales, en una apertura nombra a una ministra de salud que no era de su entorno. Esta ministra de salud inicia un proceso de reorganización administrativa en el ministerio, pero sobre todo se topa con un pacto colectivo con ciertas cláusulas ilegales e inconstitucionales, y además con una dirigencia sindical corrupta. Y empieza el movimiento y empiezan los procesos para anular esas cláusulas abusivas. Cambia el ministro, que de hecho este ministro es ascendido al cargo de ministro, una cosa que no puede existir en el derecho constitucional, pero igual así pasa en Guatemala. Es ascendido al cargo de ministro, ¿y qué ocurre? Lo deja en el congelador, viene Joviel Acevedo y les promete un bono de 2.500 quetzales para diciembre a todos los maestros. ¿Por qué? Porque el presidente cree que el dinero sale de las piedras. Hace 2 días, o hace un día, el ministro de Finanzas desmintiendo al propio presidente porque no hay dinero para pagar el bono que se comprometió el viernes. Entonces, ¿quién miente? O sea, ¿es culpa de Joviel Acevedo cuando venga otra vez a reclamar el compromiso presidencial? No, si el presidente ya se lo firmó. Pero ya le dijo el ministro de Finanzas que no había dinero. Entonces, así nos ven, de esa forma nos ve la comunidad internacional, como un país que no tiene ninguna seriedad institucional, que la presidencia va a negociar con quien sea que le dé apoyos, porque sabe perfectamente que está sufriendo un proceso de deslegitimación terrible, y además se sabe que grupos poderosos tienen al presidente para que en mayo ponga un fiscal que dé pues que le ponga fin a este combate a la corrupción desde el ámbito de penal. Hagamos ese escenario, que es un poco agorrero, si lo queremos ver así. Pone a alguien que esté al servicio de las mafias de este país, las mafias políticas. ¿No está jugando él con el futuro de Guatemala? No les importa, es que no les importa, lo que es un tema esta gente cree que es una cuestión de amiguismo y que si llega mi amigo me va a ayudar. Cuando los casos ahí están planteados, muchos de los casos la gente ha confesado, y yo admiro a la gente que se acerca a un juez y le dice, sí, yo cometí esto, ya no lo vuelvo a hacer, y reparemos esto, etcétera, etcétera, todo el de ese derecho penal reparador que en el mundo existe y que se está gestando en todas partes, es lo que debemos hacer. Todo este abuso de la prisión provisional, claro que existe y lo debemos combatir, pero lo que sucede es que no está sucediendo. No está sucediendo desde el Ejecutivo, porque al Ejecutivo lo único que le interesa es mantener su cuota de poder y mantener la impunidad. Si fuera por Jimmy Morales y por su gente, sale todo el mundo. No hay ningún interés por juzgar, no hay ningún interés por reparar, no hay ningún interés por combatir la corrupción. Y a los hechos me remito. Cuando al presidente se le dice, en un país serio, si un fiscal general le dice al presidente de la República, usted no ayuda al combate a la corrupción, es un escándalo. Aquí no, aquí se le defiende, porque hay una élite ilustrada de mucho poder que quiere que el presidente esté ahí para mayo. ¿Qué va a pasar después de mayo? Yo no sé, pero definitivamente lo quieren para que nombren, según ellos, un fiscal amigo, que con esto del amiguismo guatemalteco que es tan normal, arregle todos esos problemas. Bueno, Alejandro, muchas gracias por trasladarnos tus reflexiones. Creo que es un momento complicado, aunque tienes otra expresión cuando uno dice que es un momento complicado, pero muchas gracias. No, un gusto. Creo que vale la pena que los guatemaltecos en casa escuchen también gente como Alejandro Balcells, que tiene una claridad sobre lo que está ocurriendo, y nunca es tarde para que nos quitemos la venda de los ojos. Si este país se hunde, nos hundimos con él, ¿verdad? Que esté muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.